Y ahora, otro nivel. Ayrton Monsalve, caramba, vale, qué honor. Qué Gracias por aceptar esta invitación, gracias por hacer un alto en el camino, en tu agenda y estar con nosotros. Un abrazo, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Ayrton. Hola, muy buenos días, Mingo. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Agradecido de estar aquí, reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Pero abordando, por supuesto, los retos del país en este 2026, por supuesto, luego de los hechos del 3 de enero. Así que gracias por el espacio. Mira, esta semana nosotros la arrancamos ayer con un invitado especial, como lo eres tú y como son todos los que hemos pautado esta semana, en donde pretendemos que ustedes nos den luces para hacer un balance a un mes del 3E. Hoy, precisamente, hoy se está cumpliendo el primer mes de esa fecha, del 3 de enero del año 2026. ¿Dónde estábamos hace un mes y dónde estamos ahora? En tu condición de politólogo, en tu condición de periodista, en tu condición de director de este medio que hacen un trabajo maravilloso como lo es la TV Calle. Sí. ¿Qué impresiones puedes compartir con nuestro auditorio? ¿Cuál es tu balance personal? Bueno, sin duda alguna yo pienso que incluso antes del 3 tenemos que remontarnos al inicio del año, a lo que significó para la población venezolana cerrar diciembre con Maduro en el poder. Eso creo que anímicamente había tenido un impacto en la población que añoraba que cualquier acción por parte de los Estados Unidos se hubiese concretado dentro del 2025 y en efecto, como sabemos, eso no sucedió y yo creo que la población estaba arrancando el año cabizbaja, con menos expectativas de cambio, estaba justamente... Qué bueno esto que estás recordando, Ale. Reordenando su vida personal, en torno a si migraba, en torno a si generaba mucha más autocensura en lo que decía en redes sociales, porque sentía que el autoritarismo iba a permear más su día a día. Pero llega el 3 de enero justamente como un día que irrumpe en la vida nacional, pero también en la vida de la familia venezolana, porque justamente la familia venezolana había sentido que había agotado todas las instancias posibles para promover un cambio de régimen por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía de la denuncia y la participación ciudadana. Como lo decía la misma líder de la oposición democrática, María Corina Machado, los mismos comanditos estaban constituidos por núcleos familiares. O sea, por eso insisto en el término de lo que significa la familia, lo que significa una comunidad, un joven venezolano, una madre venezolana, porque es que todos estábamos muy comprometidos con el cambio político en Venezuela hasta que la represión cubrió nuestra vida con los hechos de represión postelectoral del 28 de julio del 2024 y las detenciones masivas que llegaron a acumular cifras de presos políticos por encima de los 2.000 detenidos, que ya era legítimo que en efecto el clamor del venezolano estuviese asociado a una acción como la que se concretó el pasado 3 de enero y que se materializó con la captura de Nicolás Maduro. Y al 3 de enero particularmente yo lo llamo el punto de inflexión para afirmar que estamos en transición. Y yo aprovecho mucho tu espacio, Mingo, y el respeto por tu audiencia de hacer uso de este momento para también cumplir una labor pedagógica. Estamos en transición. ¿Y por qué estamos en transición en estos momentos? Estamos justamente en transición porque politológicamente se define como un periodo de incertidumbre en el que el antiguo orden, es decir, el régimen que hoy encabeza Delcy Rodríguez para dibujarlo con los actores que están involucrados en el tablero, buscan sobrevivir y reordenar el autoritarismo y las fuerzas democráticas buscan justamente que lo que surja de este periodo de incertidumbre sea un nuevo orden en el que se anhela el retorno de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso
hemos podido sentir incluso como personas, como ciudadanos venezolanos, momentos y fluctuaciones emocionales. En algunos momentos nos emocionamos porque alguien emite una declaración a favor de la democracia, pero de repente vemos que un actor del régimen intenta, ¿no?, preservar el status quo. No es que, en efecto, por ejemplo, actores como Diosdado Cabello tengan la certeza de que ellos tienen el control de la situación. Es una discusión que incluso abarca el plano narrativo, más allá del plano táctico, más allá del plano de las negociaciones, el plano político. La narrativa es sumamente un escenario de batalla durante el periodo de transición, y el oficialismo o el antiguo orden o el régimen que busca sobrevivir justamente va a dar todo lo que pueda dar para tratar de imponer su verdad. Y por eso hemos visto que resulta ya hasta satírico en estos momentos, porque Estados Unidos, como el actor, como el tercer actor que irrumpe en todo esto, como el tercer país que irrumpe y que permite que justamente lo que esté sucediendo se esté dando en Venezuela en estos momentos, da una afirmación o anuncia cómo va a ser, por ejemplo, el esquema petrolero, y vemos una contrarrespuesta del régimen diciendo que soberanamente ellos están haciendo reformas en materia de hidrocarburos para preocuparse por los problemas del pueblo. La narrativa es fundamental, y yo pienso que como ciudadanos, para justamente poder gestionar nuestras emociones, nuestra ansiedad y todo lo que sentimos en este periodo, lo podamos tener claro, de que no sintamos miedo, no sintamos que existe algún tipo de retroceso cada vez que escuchemos a vocerías de este tipo, porque son ellos mismos los que están jugando sus cartas para discursivamente buscar sobrevivir. Y lo vimos incluso con el encuentro ayer entre la representante de Estados Unidos en Venezuela, Gidelcy Rodríguez. La representante de Estados Unidos decía muy claramente: yo fue a traer el mensaje del secretario de Estado Marco Rubio, que es estabilización, recuperación económica y, por supuesto, lo que sería una transición. Y bueno, Gidelcy Rodríguez afirma... Claro, pero entonces la transición empezaría después. La transición no es como tú estás diciendo, que ya estamos en transición. Se requiere esos dos periodos que uno no sabe cuánto pueden durar. ¿Cuál es el lapso de cada uno de ellos? Y estamos hablando de estabilización y después de recuperación económica para después ir a una transición donde probablemente se pauten unas elecciones. Podemos estar hablando de unos 3 años. Podemos estar hablando de culminar el periodo que estaba pautado para el señor Maduro. Sin duda alguna, cuando los voceros políticos hablan de la transición, lo hablan en un sentido muy estricto, y es ese gobierno que pudiese ser ya bien sea de coalición o surgido a través de unas elecciones, con un periodo distinto al establecido en la Constitución, quizás mucho más corto, en el que en efecto se empiecen a producir o a sentar las bases para ya solidificar la democracia. Pero cuando yo sigo insistiendo que ya nos encontramos en transición, es refiriéndome, politológicamente hablando, a ese periodo de incertidumbre a partir de un hecho inédito como el del 3 de enero. ¿Por qué es incierto? Porque es como una caja negra que se ven envueltos múltiples factores, múltiples decisiones, múltiples resistencias, pero ya un gobierno de transición en Venezuela, ya un gobierno de coalición en Venezuela, ya la convocatoria a unas elecciones con condiciones democráticas en Venezuela, son justamente outputs de esa caja negra llamada transición. Aunque mira, Ayrton, solamente disculpa este minuto que te interrumpa. Además de incertidumbre, ¿le podemos colocar el calificativo de peligroso? Sí, claro que sí, porque evidentemente en este periodo pudiésemos tener como resultado el reacomodo de la dictadura, e igual habría sido una transición, porque luego de un hecho inédito como el del 3, lo que habría sucedido es que el régimen hubiese logrado establecer relaciones con Estados Unidos, venderle el petróleo que necesita Estados Unidos y ellos permanecer en el poder. Eso es un cambio político en términos de lo que significa un cambio con respecto a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, que no existía antes del 3 de enero. Entonces, por eso es un momento sumamente peligroso, porque tenemos actores pescando en río revuelto, buscar sobrevivir, y en el que quien puede evitar que este periodo sea lo menos peligroso posible y tiene un rol protagónico es la sociedad civil venezolana en sus múltiples actores. Yo los escuchaba antes de poder entrar acá en la transmisión y ustedes describían muy bien el rol que está jugando la sociedad civil en sus distintos frentes y que, insisto, caracteriza a un periodo de transición porque marca un antes y un después. ¿El movimiento estudiantil podía hacer lo que está haciendo antes del 3 de enero? No. El movimiento estudiantil está aprovechando los sucesos del 3 de enero en el que se abrió una pequeña ventana de rescate de la lucha pacífica y democrática y de justamente volver a retomar el derecho a protestar, Ayrton. Es el derecho a protestar que está contemplado en la Constitución. Está contemplado en la Constitución y están allí aprovechando esa ventana de oportunidad para ejercer derechos.
El liderazgo que hoy está saliendo de la clandestinidad, ¿podía haber salido de la clandestinidad antes del 3 de enero? Por supuesto que no, pero ya hemos visto que luego del 3 de enero progresivamente ha pasado este mes liderazgos como Andrés Velázquez, como Alfredo Ramos, Delsa Solórzano y todo el conjunto de políticos y de líderes que habían tenido que esconderse y protegerse en Venezuela, como también lo había hecho María Corina Machado justo antes de viajar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz, han podido salir. Se están produciendo cambios que presionan en estos momentos. Lo que está haciendo particularmente un medio privado de la televisión pública nacional, Venevisión, de atreverse a romper el cepo de la censura luego de muchos años, indistintamente de cuáles hayan sido las razones de su silencio. No voy a andar allí si había cierta acomodo con el poder o no, si había ciertas presiones o no, pero que eso esté pasando después del 3 de enero nos habla de cómo distintos frentes de la sociedad civil venezolana, medios privados, movimiento estudiantil, Iglesia Católica, esta confrontación que existe dentro de la misma Iglesia Católica entre el cardenal Baltasar Porras calificando de manera tan detallada las acciones que está haciendo el cardenal Bior, ¿se hubiesen podido dar antes del 3 de enero? Por supuesto que no, y se están dando porque la sociedad civil está entendiendo que sin ella no existiría un muro de contención real para que la salida de este proceso de transición que empezamos a vivir no sea justamente el reacomodo del autoritarismo y sea en efecto el rescate de la democracia, que también viene acompañado, y no puedo dejar por fuera, a los familiares de los presos políticos. Esas vigilias cargadas de emocionalidad, de denuncia, de exigencia, de careo, de hablar, de interpelar a los cuerpos policiales para pedir la libertad y la asistencia médica de sus familiares, son hechos inéditos. Cada hecho inédito que se registra luego del 3 de enero demuestra la gallardía de una sociedad civil que hoy habla de una ley de amnistía y también habla de que paulatinamente y de forma paralela, sin que se solapen entre sí, se pueda llevar a cabo también la derogación de leyes que avalan la represión. Y aquí quisiera hacer quisiera destacar un punto muy importante con respecto a este tipo de leyes. Se habla de amnistía, que la amnistía justamente significa suprimir o que el Estado, digamos, olvide que un grupo importante de personas comprometidas con el activismo político, que en el plano de la realidad nunca cometieron ningún delito y pagan cárcel de manera arbitraria, o están imputados, o estestán en el exilio de manera arbitraria, pero bueno, es una forma de promover reconciliación, de que en efecto estos delitos como que queden olvidados, delitos que existen porque existen estas leyes represivas. Pero si nosotros insistimos en que la ley contra el odio, en que la ley Simón Bolívar, la ley de fiscalización contra las organizaciones no gubernamentales y todo este tipo de leyes sean derogadas, hoy los excarcelados, que son excarcelados y no liberados, pasarían automáticamente al plano de la libertad plena, porque las excarcelaciones contemplan que estos tienen un régimen de presentación porque cometieron ABC delito y que por eso tienen que ir cada 7 días a un tribunal de control a presentarse. Pero si tú me derogas estas leyes que van en contra de los pactos de derechos civiles y políticos que tienen rango constitucional en Venezuela, porque así lo suscribe su constitución, y estas leyes dejan de existir, primero resolvemos este gran problema. Pasamos de decir excarcelados a decir que estos ciudadanos están en libertad plena. Y en segundo lugar, le terminas de trancar la rueda a la puerta giratoria, porque no hay garantías para que el exilio pueda regresar a Venezuela, aún con una ley de amnistía y aún con la libertad plena de todos los presos políticos, si existe un marco legal que avala que el día de mañana alguien sí pueda estar pagando cárcel porque volvió a cometer un supuesto delito de odio. Estas leyes tienen que desaparecer y por eso más de 20 organizaciones de la sociedad civil el pasado viernes, horas antes de que se anunciara la amnistía, fue un hecho totalmente coincidencial, le pedíamos a esta Asamblea Nacional que sí es ilegítima, pero que fácticamente está cumpliendo funciones avaladas también por Estados Unidos, porque el secretario Rubio aceptó esa ley de hidrocarburos que surgió de esa Asamblea Nacional ilegítima. Entonces, si Estados Unidos acepta leyes que están emanando de esta Asamblea Nacional cuya legitimidad, cuya función carece de legitimidad de origen, pero que fácticamente está sirviendo para mover la rueda de la transición, entonces, así como Estados Unidos... Un poco enredado. Sí, no, pero un poco enredado. Pero fíjate, sí. Una cosa que también creo que es importante, disculpa, es solamente un breve paréntesis mientras te escuchaba cuando hablabas del liderazgo. También, Ayrton, esta sociedad civil ha alzado su silencio y a veces sus voces en la medida de sus posibilidades para decir que no quiere nada con ese liderazgo. Tú mencionaste algunos nombres,
no los voy a repetir, pero todos sabemos quiénes son, incluso los que siguen retratándose con María Corina Machado y esa sociedad le reclama a María Corina, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con esa gente que ya se les dijo que no desde un primer momento en las mismas primarias, si nos vamos un poco a hacer historia reciente, pues, ¿no? Ese liderazgo, esa misma sociedad civil de la que tú mencionas que está tan activa en estos momentos, está necesitada de un liderazgo nuevo, de un liderazgo emergente, de que no sigan siendo los mismos que han engañado y con sus corruptelas tan evidentes han empañado el proceso de libertad y democracia del país. Bueno, yo creo que, Mingo, con total responsabilidad lo puedo decir, hay oposiciones y hay oposiciones que están talladas a la medida del régimen para complacer, para funcionar y para justamente seguir teniendo cuotas efímeras de poder. Por ejemplo, yo creo que los que son evidentemente mucho más notorios en cuanto a su conducta complaciente con el régimen son los que están en la bancada supuestamente llamada Libertad de esta Asamblea Nacional Ilegítima. Todo lo que representa la participación dentro del 25 de mayo ya son personas que la sociedad civil se ha encargado de juzgarlas, de esclarecer verdaderamente en qué espectro político se encuentran, y cuando yo digo que hay que exigirle a esta Asamblea Nacional es exigirle en un tono de, no en un tono de sumisión, sino en un tono del rol que nos toca jugar en estos momentos, de que si tú me estás reformando la ley de hidrocarburos para satisfacer los intereses o para cumplir los acuerdos que tienes en estos momentos con Estados Unidos, entonces yo a ti te voy a exigir, y probablemente no le estemos hablando ni a Capriles, ni a Carri, ni a Stalin, porque igual representan, ellos permitieron además que se les colocara como lo que son además dentro del espectro opositor, pero que también son una bancada minoritaria allí. Ahí el tono de exigencia es a la bancada mayoritaria que está controlada por Delcy Rodríguez. Y por eso es que aquí, cuando tú analizas, tienes que tener la capacidad de ver entre líneas. María Corina Machado decía, a Delcy le dieron instrucciones para desmontar el régimen. Si Delcy está cumpliendo instrucciones para desmontar el régimen, entonces que Jorge Rodríguez también cumpla funciones para desmontar el marco legal que avala la persecución en el régimen. O sea, es de la perspectiva de desmontaje, no de la perspectiva de que ejerzan control parlamentario y que eso es un parlamento plural, como incluso nos lo quieren hacer ver Enrique Capriles, Stalin y todos ellos. Así que la interlocución aquí no es sociedad civil, bancada de la libertad, Jorge Rodríguez. No, esto es sociedad civil a Jorge Rodríguez. Tú y tu hermana están cumpliendo funciones para desmontar el régimen. Entonces, tú que estás ejerciendo fácticamente el poder de la presidencia de la Asamblea Nacional. Delcy está desmontando el régimen nombrando a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo. Bueno, justamente ayer analizábamos eso un grupo de amigos y creo que parte de lo que también significa una transición es ver momentos que quizás nos representen algún tipo de incomodidad, pero al revisar lo que sucede tras bastidores, ayer Diosdado Cabello no estuvo en la reunión en donde estaba la embajadora de Estados Unidos. Ayer no estaba, era Jorge Rodríguez, Delcy, otros personeros del régimen y por supuesto la embajadora y su equipo. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos ante darle ciertos paños de agua tibia a las acciones que en estos momentos están limitando la capacidad de Diosdado Cabello, colocando a alguien que sí, que comparte una consanguinidad con Diosdado y que a lo mejor para Diosdado representa alguna manera de que lo compensen por algún otro poder que le están quitando? Pero si le están quitando ese tipo de poder, yo no creo que eso lo compense una cartera como el turismo, que en democracia tendrá una responsabilidad importante para la recuperación económica, pero en transición, en donde son otras carteras ministeriales las claves, como la de defensa, la de interior y justicia, las asociadas al tema económico, pues mira, podemos ver que estamos muy al margen de. El mismo Mazo Dando está muy menguado después del 3 de enero. O sea, tenemos que empezar, como insisto, a ver entre los matices, y volviendo a la pregunta del tema de los liderazgos, ya vemos qué es lo que está sucediendo con el liderazgo, con este liderazgo, con estos actores que están en la Asamblea Nacional, pero sí hay como un grupo un tanto gris, que no es que está participando activamente en lo que hace el gobierno, pero que quizás tampoco pertenece al grupo de confianza de María Corina Machado, y la gente en ocasiones tiende a reclamarle a María, bueno, ¿por qué sigues con estas personas que me genera desconfianza? Pero esos son traumas, síntomas y consecuencias de haber estado en una dictadura por muchos años que no nos ha permitido oxigenar, reordenar y legitimar el liderazgo democrático. Solo en democracia podremos sacar las cuentas
de en qué espectro se encuentra cada quien, de que los partidos judicializados regresan a sus propios dueños, de que los partidos puedan hacer elecciones internas para relegitimar ese liderazgo. Yo creo que hay partidos históricos en Venezuela que, más allá de cómo se les juzgue hoy en el presente, deberían darse la oportunidad de hacer elecciones internas para ver quién es la nueva cara, no sé, de Acción Democrática, de COPEI, de Primero Justicia, y a partir de esas nuevas caras ver cuál es su conducta en democracia y que la historia lo juzgue. Pero esto es lo que ha siempre pasado en estos procesos de dictadura. Divide, vencerás, limitas participación para que se oxide el liderazgo y la gente empiece a cuestionar el liderazgo, y en la medida que eso sucede, atomizas más a la oposición, y es lo que nos ha costado tanto en estos años. ¿Por qué? Porque el antídoto contra la dictadura es la democracia, o sea, por algo son antónimos, democracia, dictadura. ¿Cómo quitas dictadura? Con prácticas democráticas. ¿Cómo fortaleces la democracia? Con más y mejor democracia. Y a veces las dictaduras internas también dentro de los partidos, producto de inhabilitaciones en el Tribunal Supremo de Justicia, sentencias que impiden tipo de elecciones internas, y por supuesto todo lo que compete a lo que significa quitarle la tutela a alguien, o la legitimidad o la representación legal a alguien de un partido y ponérselo a otro para tallar una oposición a tu medida, pues también causa mucho daño. Entonces yo allí, con este tipo de liderazgos grises, que no son los expresamente chavistas, pero que tampoco son los que están, digamos, como parte del grupo cerrado de María Corina, yo dejaría que el tiempo y que un proceso de democratización en todo sentido permita justamente que se ubiquen conforme a los principios y los valores de los derechos civiles, a que puedan estar visibles en el espectro que tengan que jugar, y que la historia y la sociedad los vuelva a juzgar por sus conductas. Tú tenías planteamientos, pero Sí, los dejamos para vamos luego. a dejarlos para nuestra próxima parte. Vamos a ir a un bloque de publicidad muy breve y volvemos contigo, Ayrton. Qué bueno que está Ayrton con nosotros. Mira, la chalupa. A mí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Y está en el menú de María. Y tú que sabes tanto al igual que María, de cocina, no es un plato venezolano, creo que es un plato mexicano, ¿no? Pero tú sabes qué lo hace venezolano, nuestro queso de mano, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso es una de las cosas que me gustaría consultarle a María. Estoy aquí haciendo una disertación sobre el origen muy de la dudosa, chalupa. muy dudosa. Origen de Pero la es que si chalupa. usted quiere lucirse para un almuerzo o una cena el Día de los Enamorados, que está a la vuelta de la esquina, porque no es este sábado, sino el que viene, que se une con Carnaval, y usted va a reunir a su gente, seguramente va a haber un grupo que lo va a visitar, encárguele chalupa a María Torres, que usted sabe que ese plato es con cachapas, con un guiso a base de pollo que es exquisito, rico, porque lleva pasitas y lleva vino. Muy aliñado, sí, muy sabroso. Pero las muy tiras del queso de mano y después aquello al horno, eso es una ricura. No digo más, encarguen la chalupa o lo que ustedes deseen a María Torres, que es la chef de la cocina mantuana en Venezuela, los recuerdos culinarios de siempre. Y Distasis Motors es la onda de los palos grandes, y yo quiero insistir en que visiten Distasis Motors para que ustedes prueben la HR-V 2026. Esa es una señora camioneta. Una señora camioneta. Pregúntenle a la señorita Erika, que bueno, hay que comprar cotufas para ver el documental que hizo Erika, porque es un documental de esta camioneta. Que ustedes en el Instagram de la onda de los palos grandes pueden ver las dos, por primera parte y segunda parte, y siguen diciendo por allí que viene una tercera, a lo mejor, bueno, pues amenaza con una tercera parte del documental de Erika y su HR, en Distasis, la onda de los palos grandes. Mire, la vista yo creo que es uno de las herramientas más importantes que nosotros tenemos en la vida. La vista. Aquí está Produzca. Aquí en esto que yo me estoy probando en estos momentos está Produzca. Pero también está aquí Produzca. Fíjense. Y aquí también está Produzca. Les estoy mostrando solamente apenas unos pocos modelos, porque fíjense que es muy importante la protección
óptica, anteojos, caretas y anteojos de oxicorte, monolentes, pantallas, porque usted puede estar trabajando en un lugar con impactos, rayos ultravioleta, soldaduras, salpicaduras químicas, y para eso está Produzca. Desde hace más de 43 años. Ficha técnica, asesoría gratuita de Produzca, www.produzca.com, Instagram, produzca.ve, es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Solamente un pequeño paréntesis para comprometer a Ayrton, porque es la pregunta que nosotros vamos a estar haciendo a todos nuestros invitados durante toda esta semana. ¿Qué hacer con el helicoide? Y la TV Calle ha estado haciendo unos trabajos sobre ese particular, porque además se me fue la idea. No, bueno, sí quería preguntarle algo que tiene que ver con la libertad de expresión, si en este mes que se está cumpliendo del 3E, él ha sentido como director de la TV Calle algún cambio en los trabajos de calle que hace este medio. Un poco fabuloso de apertura, recordando incluso el caso de la colega Nacari Ramos, que fue detenida junto con su esposo, camarógrafo, cuando estaba intentando hacer un reportaje sobre la inseguridad en Venezuela, ¿no? Pero además de ese punto que te plantea Mingo, voy a agregar algunos de los comentarios que nos hacen nuestros amigos del programa. Hay muchos. Eduardo Rivas, por ejemplo, dice que tiene una discrepancia contigo, porque dice que al ciudadano venezolano no le preocupa en demasía el autoritarismo, en este momento le preocupa la pobreza, los servicios, la inseguridad, la salud. El autoritarismo es tolerable, según Eduardo Rivas, o según me imagino la experiencia que hemos tenido durante todos estos años, que ha hecho que la represión por parte del régimen pues nos llevó a aceptar, ¿no? Que no haya libertad, pero que haya calidad de vida. Wow. Es un poco lo que plantea. Emiliano te pregunta, buenos días, transición. ¿Alguna vez han oído de parte del oficialismo el término transición? Yo no. Ayrton te pregunta Mario Mustiola, ¿ves posible que el vacío de poder se llene con liderazgos ciudadanos que superen el control discursivo y logren una nueva etapa de paz a pesar de las profundas heridas abiertas? Ayrton. Bueno, en verdad que las tres preguntas son sumamente interesantes y nos permite abordarlas desde lo que significa la teoría con el contraste de la realidad. En primer lugar, ya hemos aclarado que ese antiguo orden comprometido, que su poder está comprometido en estos momentos, encabezado por Delcy Rodríguez, luego del 3 de enero, va a impulsar constantemente una narrativa de que quienes controlan la situación son ellos, y lo hacen para lograr este tipo de sensaciones, de que no hay cambio, de que va a ser más de lo mismo. Mientras más los que tenemos vocación democrática digamos, esto es más de lo mismo, desconfiamos, no va a pasar nada, más le hacemos el favor al régimen. Y por eso vuelvo a decirlo con total responsabilidad, estamos en transición y para que la salida del túnel de esta transición sea la democracia, tenemos que jugar la partida. Tenemos que decir lo que está diciendo Delcy, lo está diciendo porque le toca decirlo, pero en realidad está cumpliendo órdenes de Estados Unidos. Los cambios que está prometiendo en materia energética, en materia de servicios, entre otras cosas, increparla y preguntar por qué no lo hiciste antes. Tanto tenía que pasar lo del 3 de enero para que te preocupara la población. O sea, esa es la discusión que debería existir ahorita incluso en las redes sociales. No hay espacio pequeño ahorita para la discusión política en Venezuela. Todo espacio suma para generar una masa crítica que ayude a desmontar la propaganda. Ellos tienen los canales de televisión, tienen las radios comunitarias, la prensa. Nosotros, bueno, tenemos las redes sociales, un internet que en ocasiones incluso sufre bloqueos, problemas infraestructurales para comunicarnos, internet estable, pero cada momento que nosotros tengamos para expresarnos y para decir esto es mentira porque la verdad es esta, y es un trabajo que hacemos constantemente en la TV Calle, luchando contra la desinformación, contra la información errónea y la información maliciosa, que son los tres tipos de desinformación que existen en el ámbito periodístico. Vamos a lograr que ningún ciudadano sea engañado y pueda vencer y pueda suprimir esa esperanza y esa llama de posibilidad de cambio que se encendió el 3 de enero. Y no es discursivo, es real, tan real que lo conecto con la siguiente pregunta. Nadie ha dicho en televisión nacional abierta y mucho menos en los medios públicos, a todos los periodistas pueden salir a cubrir. Quienes han decidido cubrir e ir empujando a
romper el cerco mediático ha sido el mismo gremio y ha sido el mismo periodista. Nadie nos está dando el permiso tácito o expreso para ir a cubrir. Lo estamos haciendo porque luego del 3 de enero sentimos que existe una amenaza real que controla al régimen y que lo vigila ante cualquier acto que pueda arremeter contra la integridad de un periodista. Lo vimos luego incluso del 3 de enero, sí hubo cerca de 14 periodistas detenidos temporalmente a los alrededores de la Asamblea Nacional, pero dense cuenta cómo ni uno quedó detenido más de las horas que lo fue y desde entonces no hemos visto otro. Y los periodistas lo saben muy bien, quienes me estén escuchando, vamos registrando hechos, vamos identificando patrones, vamos estudiando el entorno y el ambiente y eso nos está dando una lectura no solo para analizar el país, sino para analizar nuestra conducta al país y lo que nos dice ese análisis es que progresivamente se ha podido ir saliendo a realizar las coberturas de la vigilia, la cobertura del movimiento estudiantil, entre otras cosas. Y la otra pregunta, que es la que más me gusta realmente, que es que habla de que por qué que hay gente que puede tolerar el autoritarismo, si se cumplen los servicios, entre otras cosas. Yo voy a explicar esta lógica. El autoritarismo significa el secuestro de la política. El secuestro de la política significa el secuestro de los fondos públicos del país, significa la propagación de la gran corrupción, significa que existe la discrecionalidad en cómo un país decide por ti. Y lo que nos ha demostrado estos años el régimen es que cada vez que ha podido decidir por los venezolanos, decide a favor de su miseria, decide a favor de su pobreza, decide a favor de que se desate una emergencia humanitaria compleja y burlarse en los organismos de seguridad, en los organismos internacionales a favor de derechos humanos para maquillar cifras y para decir cosas distantes de la realidad. Entonces, cada vez que hay dictadura, hay más violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, trabajo, salario. La población al ver violaciones a sus derechos económicos y sociales empieza a ejercer mucho más sus derechos políticos, empieza a protestar, a exigir, a plantear paros, a exigir cambios y a demandar ante las instituciones competentes que le reparen su derecho económico, a su derecho de servicio, a su derecho de educación. Y cada vez que ejerce sus derechos políticos, lo que ha recibido es represión, lo que ha recibido es cárcel, ensañamiento, criminalización, persecución y exilio. Por algo somos más de 9 millones de venezolanos fuera del país en estos momentos. Por lo tanto, separar esa narrativa de derechos por un lado de salud, de servicios y derechos de protesta y elegir por otro, no tiene cabida en la narrativa venezolana en estos momentos. Para garantizar que usted tenga luz, para garantizar que usted tenga acceso a la educación de calidad y no ideologizada, para garantizar que usted tenga buena remuneración salarial, tenemos que garantizar que exista democracia, división de poderes, que usted vaya a la Inspectoría del Trabajo y le respondan no a favor del patrono porque el patrono pertenece al Estado o al gobierno, sino a favor de usted si en efecto le están violando sus derechos. Que usted vaya a la Defensoría del Pueblo a reclamar que en el colegio de su hija le están dando clases de Chávez I, Chávez II y bolivarianismo y la Defensoría del Pueblo actúe institucionalmente a favor de la educación de su hija y no a favor de esa escuela porque la escuela es bolivariana y pertenece al sistema de educación público nacional. Cuando entendamos eso, vamos a entender lo importante de la lucha que estamos dando en estos momentos por Venezuela. No es una lucha meramente por ver a María Corina Machado, por ver a Edmundo González en la presidencia, no se trata de eso. Se trata de que quien esté allí esté porque responda justamente a la voluntad de los venezolanos y que luego de esa persona, de ese actor político del momento, que en estos momentos, insisto, es María Corina Machado, lo es, y también Edmundo González, en quien reposa la legitimidad del 28 de julio, pues podamos ver a otros rostros, que aspirar políticamente en Venezuela no sea un delito, que cesen las inhabilitaciones, que cese incluso la creación de cúpulas, porque lo que fomenta la dictadura, una de las críticas que hacían, he leído en los comentarios también, que es como que, bueno, es que son los mismos de siempre, son los mismos de siempre porque no han permitido incluso la existencia de nuevos liderazgos, un sistema que no diseñó la oposición con todos sus errores, que diseñó Chávez y le dio continuidad Maduro y que probablemente Delcy Rodríguez esté buscando salvarlo, pero la situación es distinta luego del 3 de enero y por eso justamente estamos analizando este mes que ha transcurrido en Venezuela hasta ahora. Te pregunta Alberto Sánchez, ¿es preferible una paz impuesta por la fuerza que una democracia que no lograban hacer por los votos? Bueno, otra vez, como que se intentan separar los platos y es como, igualito valoro la pregunta porque ayuda, por eso decía lo de la labor pedagógica de acudir a estos espacios. Hubo 3 de enero porque quedó calificado como un agotamiento de instancias, es decir, la misma comunidad internacional y el mismo gobierno de los Estados Unidos sabía y manejaba información de muchas cosas.
que aquí hubo incluso un 12 de julio del 2023. Aquí hubo un debate entre los precandidatos a las primarias en la Católica Andrés Bello, en el que nosotros tuvimos la oportunidad de organizarlo y de gestar la participación de esos candidatos, en el que incluso estuvo Enrique Capriles y no quiso asistir, por supuesto, para decantar, para que el país conociera las propuestas por el que podía votar el 22 de octubre. Hubo 22 de octubre. Mesas de planchar fueron mesas de votación porque no había ni recursos ni nada para poder organizar la primaria. Hubo un triunfo arrasador por parte de María Corina Machado en las primarias. María Corina Machado no pudo ser candidata porque el Estado venezolano irrespetó la voluntad emanada el 22 de octubre. Colocó a Corina Lloris como su digna representante a sustituirla en las primarias, que además era perfecto porque evitaba la confusión. Corina de una vez iba a ser la única candidata mujer. Yo creo que eso fue una de las cosas, más allá de la impronta que representa la profesora Corina Lloris, lo vetaron porque justamente sabían que eso era lo que iba a pasar. El gobierno prácticamente impuso, a pesar de que también es un diplomático intachable, pero pensaban que Edmundo González no iba a asumir la candidatura y fue lo único que permitieron. Edmundo González, un 19 de abril, fecha coincidencial, aceptó ser el candidato de la oposición. No lo dejaban hacer campaña. Iba recorriendo el país y cerraban hoteles, restaurantes por el que pasaba Edmundo González, tanto así que tuvo que llevarse una vianda. Hubo un 28 de julio del 2024, una organización ciudadana que protegió las actas. Declararon fraude, se mostraron las actas que hoy reposan en el Banco Central de Panamá. Hubo más de 2.000 detenidos. Luego hubo una represión sin precedentes, hubo incluso hasta muertos. O sea, se sabe todo lo que ha pasado y eso es lo que me permite a mí decir que el 3 de enero fue la representación máxima de una acción extranjera, claro que sí, pero que estaban... Claro, tuvo que ganar Trump para que ocurriera lo que ocurrió, porque tanto Corina como Edmundo son pro-Biden. Sin duda alguna, pero, o sea, el triunfo de Trump fue un triunfo que justamente permitió materializar este hecho político, pero más allá de cuáles son las percepciones políticas dentro del espectro estadounidense de María Corina y de Edmundo González, han tenido un manejo diplomático impecable y yo creo que eso es parte de la democracia, amigo, tener tolerancia. A lo mejor Trump sabe, si tú lo sabes, Trump sabe que María Corina es a lo mejor pro-Biden o pro-demócrata, no lo sé, pero date cuenta cómo el pluralismo en democracia, date cuenta cómo la existencia de condiciones democráticas permite, como en algún momento pasaba en Venezuela, que adecos y copellanos se entendieran, más allá si luego la maquinaria política, el clientelismo, la corrupción que también hubo en esos tiempos, colapsara el país y permitiera la llegada de Chávez, pero la alteridad, lo que significa el poder debatir y encontrarte con alguien que piensa distinto es lo que yo quiero para mi país y por eso, si María Corina es prodemócrata, la felicito yo mucho más por tener el talante de confiar en la administración Trump y hacer todo lo que está haciendo para metérsele en el imaginario político a la administración Trump. Y también felicito a Trump por, a pesar de posiblemente saber cuál es la posición de María Corina dentro del espectro político americano, darle un espacio dentro de la Casa Blanca, Marco Rubio celebrar reuniones con ella y abogar por el liderazgo democrático. Es parte de lo que yo quiero para Venezuela, que nos entendamos a pesar de las diferencias, pero que nos entendamos con verdad para esclarecer hechos de violaciones de derechos humanos, con justicia para determinar los responsables que han cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, con reparación a las víctimas. Aquí hay que reparar simbólicamente a madres que perdieron sus hijos porque nunca le vas a dar la reparación trayendo de vuelta de la muerte a sus hijos. Y sobre todo construyendo memoria que lo conecto con el helicoide, para que veas cómo al final todo termina respondiendo a las preguntas. Y es que me preocupa que si bien ya está la voluntad política de Delcy Rodríguez de cerrar el helicoide, quieran aprovechar el tiempo de que lo están cerrando bajo su administración para demoler, reformar y hacer de eso, qué sé yo, un centro comercial moderno y perdamos la oportunidad de ver infraestructuralmente hablando cómo eran las celdas, los calabozos, los sótanos y esa sea una oportunidad perdida de hacer el Museo de la Memoria, que fue una de las propuestas de Freddy Superlano en el debate de los precandidatos a las primarias, pero que también lo han impulsado otras organizaciones de la sociedad civil como Realidad Helicoide, y es que el helicoide tiene que ser un centro de memoria. ¿Tú sabes por qué estamos pasando en parte lo que estamos pasando? Porque yo no conozco la Rotunda, yo no conozco los calabozos que quedaban al sur del país cuando Pérez Jiménez, ni conozco Guasina. No hay museos que nos representen la represión del siglo XX, de los periodos dictatoriales. Entonces yo sí quiero que los jóvenes del futuro, que les sea extraño el término dictadura, porque Venezuela sea una democracia, al menos puedan recordar que su país sufrió
todo lo que sufrió para tener un presente democrático y que lo defiendan a capa y espada para que esos hechos más nunca se repitan. Porque Venezuela cayó donde cayó después de 50 años de democracia, porque olvidó fácilmente que tuvimos dictadura en el 50 y a principios del siglo XX. Por lo tanto, no es tener sed de venganza, es tener memoria para promover una campaña que incluso han impulsado juristas en Venezuela, que consiste en ni venganza ni impunidad. Y eso se logra con memoria. La memoria es fundamental, una memoria a los caídos, una memoria a los presos políticos, una memoria a los exiliados. Entonces, nosotros tenemos una vena abierta, una vena constantemente derramando sangre cada vez que un venezolano sale del país, como si saliera sangre de un cuerpo. O sea, se está desangrando el país, perdimos el bono demográfico, nuestra juventud está invirtiendo en otros países, aportando su fuerza laboral en otros países, y tenemos que generar incentivos para que esa juventud se anime a volver a Venezuela, como estoy dispuesto yo a hacerlo en el momento que también puedan existir las condiciones para desplegar. Yo quiero que la TV Calle deje de ser un medio de Instagram, que ojalá tengamos un espacio dentro del espectro radioeléctrico, que es de todos y no es, como lo dice falsamente Venezolana de Televisión, de todos los venezolanos, cuando justamente lo que hay es pura propaganda política cada vez que cambias de canal. Muy bien. Ayrton. Cónchale, qué Muy bueno bien, tenerte, vale. conocerte Precisamente y el día de escucharte. hoy. Nosotros ya habíamos conversado contigo. Y en 2017, frente a la consulta popular del 16 de Radio junio. Caracas. En Radio Caracas. Claro, Sí. claro. Ahí es de Sí, donde lo conocemos. claro que sí. Excelente. Bueno, y ojalá muy pronto estés aquí con nosotros. Estoy seguro que sí. Gracias en verdad por este espacio, por las preguntas, por la audiencia. Todo mi respeto a tu audiencia y a ustedes. Y bueno, seguiremos cubriendo los hechos del día a día para justamente, bueno, construir historias que marquen memoria para nuestro país y sobre todo marquen el inicio y la concreción de la democracia venezolana del siglo XXI. Felicitaciones a ti Muchísimas y a gracias, todo sí. tu equipo de la TV Calle. Sí, a seguirlos. Claro. Arroba la TV Calle Sí, en Instagram, ¿no? En Instagram, apoyarlo, claro que sí. Seguramente van a estar cubriendo el evento de hoy de los jóvenes allá en la Universidad Central de Venezuela, como han estado cubriendo todos los que han ocurrido, los que se han presentado, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, maravilloso trabajo. Un gran Un abrazo. Ayrton, que estés muy bien. Gracias a ustedes de verdad por la invitación y bueno, seguir en contacto con Mingo TV, así que siempre a la orden.